Más justo era este sistema que el actual. Los alimentos no pueden estar en los mercados de futuro, simplemente porque es indecente. Otro flax, un avance de civilización. Es verdad que era un mundo de oportunidades, lo dijo por la excelente intervención del investigador del CNRS, del Centre National de Recherche Scientifique, M. Wolford, je ne sais pas s'il est là, que hablaba del problema de la comunicación, y es verdad que Internet, las redes sociales, la era digital, nos ha cambiado como civilización y es un factor de civilización. En consecuencia, los debates que se planteaban en América Latina, los 3Gs, el ancho de banda, el ADSL, ¿tiene que ser un derecho público universal? Claro que sí, naturalmente que sí. Es que no se puede ni discutir, es que tiene que ser así. Y entonces, en todos los sistemas de decisión político en América Latina, el 3G, el ancho de banda, el ADSL, no sé cómo se le llamará aquí, claro que es un derecho de base. Diré una cosa tremenda. Me dedico ahora a la filantropía y a la sabiduría porque me aprendí de memoria las meditaciones de Marco Aurelio cuando dejé la política. Y colaboro con la Cruz Roja Española. Quiero daros un dato. He participado en la definición de los problemas de la pobreza en España, en las grandes ciudades. Lo primero que se degrada cuando una familia trabajadora entra en el límite de la pobreza es la higiene de los niños. Es curioso. Lo que más se degrada, en segundo lugar, es la higiene de la mujer. Y por eso hemos hecho unos planes específicos para preparar kit de higiene para los niños y kit de higiene para las mujeres. Porque es un elemento de dignidad personal muy fuerte garantizar la higiene, salir a la calle limpios desde por la mañana. Familias que llegan a la pobreza, hacen esfuerzos, comen menos, se visten peor, llega la dificultad, dejan de pagar la luz, dejan de pagar el gas, cocinan en casa del vecino. ¿Sabéis la encuesta que tenemos de las grandes ciudades españolas de qué es lo último que se desprende una familia que está debajo de los umbrales de la pobreza? Lo último que deja de pagar, la factura de Telefónica para el SMS. Es tremendo, pero es así de brutal. La necesidad comunicacional que existe dentro de la sociedad llega hasta estos extremos en familias muy pobres. Hemos hecho unas encuestas que dan unos resultados demoledores en la ciudad de Madrid. Es un dato. Por confirmar las tesis que nos ha contado este hombre de ciencia francés que vino a visitarnos. Es verdad, esto es verdad. Vamos a un cambio de civilización. Próximo flash, la película de Spielberg. La próxima película de Spielberg, yo no le conozco, pero me llegó la información por vías que no puedo contar. Me estoy comportando como un presentador de la televisión. Se llamaba A la búsqueda del líder perdido. Entonces, queridos amigos, ¿dónde está el Indiana Jones que necesita el mundo? Es un problema porque se planteaba en los debates ¿dónde está el Indiana Jones que necesitaba el mundo? ¿Dónde están los líderes que necesitamos? Yo quiero plantear desde el ámbito europeo un elemento de reflexión. Voy a ir muy rápido y a lo mejor intelectualmente lo que propongo a la sala es grosero desde el punto de vista intelectual, quiero decir. Liderazgo versus reglas de la democracia, liderazgo versus instituciones. Cuando llegó la época de la desregulación, yo me acuerdo de los grandes debates en el Consejo Europeo en Bruselas con la señora Thatcher, se decía, basta de reglas, basta de intervenciones, basta de burocracia, el líder va a resolver los problemas de la sociedad en una relación directa con el ciudadano. En consecuencia, los problemas lo arreglan los líderes y los problemas lo arreglan la política. Recuerdo simplemente a Jean Monnet. Les hommes passent, les institutions demeurent. Los hombres pasan, las instituciones permanecen. Y yo ahora que también hago mucho en la universidad, me dedico a la investigación, a mis alumnos les obligo a leer 2 libros. El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio, y la esfera pública europea, del gran pensador alemán Jürgen Habermas.
recuerdo, atención, los pactos de la política, por definición, son precarios y coyunturales. Los pactos de la política, por definición, son precarios y coyunturales. Lo que sostiene a la democracia son las reglas de las democracias y las instituciones que las mantienen. Y entonces, en el dilema que planteabas, y es lo que me ha hecho reflexionar, que decía, como lo suele decir el presidente Fernández, de esta manera: tenemos que replantearnos qué puede hacer la política para controlar los mercados. Porque finalmente, ¿qué puede hacer el político con los mercados si no hay reglas para gobernar la globalización y tampoco hay instituciones? Aquí hay mucho político en activo, no podemos hacer nada. Si no hay reglas, si no hay instituciones, no se puede hacer gran cosa. Discursos quejándonos, pero nada más. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tener reglas para controlar y verificar. Y digo más, y llegado el caso, para prohibir y sancionar. Lo repito, tener reglas para controlar y verificar lo que hay que controlar y verificar. Y llegado al caso, prohibir y sancionar si nos encontramos con alguna inmoralidad o un comportamiento indecente. Y diréis, pobre chico, qué mal está. Nos está haciendo una descripción soviética del mundo. En absoluto. No me he convertido en un pensador soviético. Es que me resulta alarmante tener que decir que lo que acabo de decir son los fundamentos básicos del Estado de Derecho, porque la primera obligación que tiene el Estado de Derecho es proteger a sus ciudadanos. Y esto, yo le decía, en faisant une blague a Didier, ça c'est la légitimité et la légalité républicaine. C'est notre obligación. Es nuestra obligación. En consecuencia, mire usted, si hay cosas que no funcionan, mi obligación es de controlar y verificar. No pasa nada. Yo no hablo de estatalizar. Y si es necesario, tengo que prohibir y tengo que sancionar. No hay tiempo, pero podría describir algunas cosas que han pasado en mi país, de indemnizaciones de antiguos cargos responsables de bancos y cajas de ahorros que son simplemente escandalosos. Y hay que prohibir y hay que sancionar. Eso también es el Estado de Derecho. Y por último, después de hablar con Spielberg, ha decidido cambiar el guión de su próxima película y se llamará A la búsqueda de las reglas y de las instituciones perdidas. Y por último, un acto de esperanza y un acto de amor por Europa. Yo sé que no estamos bien en Europa, en la Unión Europea. Pero, primero, vamos a rehacer los consensos básicos en Europa, los vamos a rehacer. Y discutíais cómo hacer la integración. En Europa, y la construcción europea, claro que tiene un trasfondo ideológico. Y es el resultado de un pacto histórico entre tres corrientes ideológicas. Si la política ha estado en el fondo de la integración, claro que sí. Y bueno, ha sido un acuerdo histórico entre liberales. Cuando os quejáis, el liberalismo no. Hay una parte del liberalismo que es tremendamente útil en materia de derechos individuales, que debe percibir y protección de la libertad individual. Cuidado con las palabras. Y hay liberales, creerme, que son liberales sensatos. Hay liberales sensatos. Y hay conservadores que son ilustrados. Y hay socialistas que pueden ser inteligentes. Quiero decir, un buen ejemplo sería un liberal sensato, el presidente Samper. Un conservador ilustrado, Didier Bogotá. Y un socialista inteligente, el presidente del Senado, Rojo, bueno, y yo un poquito. Os hacíais muchas preguntas sobre Grecia, pero ¿qué os está pasando? Doy una explicación muy breve, porque no hay tiempo.
Es verdad que Grecia, como preguntaba Figueres y el resto de los presidentes, es apenas el 2% del PIB europeo. Entonces, ¿cómo es posible que el 2% del PIB europeo esté creando estas dificultades? Doy el contrapunto, porque a veces es bueno trabajar sobre el contrapunto. California, la 9ª economía del mundo, se declara en quiebra, en default, con el gobierno de Schwarzenegger. No ha pasado nada en California y no ha pasado nada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la deuda de California la asegura la Reserva Federal. En Europa, ni siquiera la pequeña deuda griega es asegurada por instrumentos fiscales en la Unión Europea, porque tenemos la unión monetaria, pero nos falta lo básico, el gobierno económico. Esta es la explicación. ¿Por qué ha funcionado el salvamento de California y por qué no funciona el salvamento de Grecia? Es simple. O tenemos un sistema parecido al de la Reserva Federal en términos de gobierno económico o ahí surge nuestra debilidad. Pero termino diciendo, y este es el acto de amor, a Europa, que a lo mejor Europa es una vieja dama, como habéis dicho alguno. Oh, l'Europe, c'est une vieille dame. Oui, mais nous avons de la classe. Sí será una vieja dama, pero tiene mucha clase.